días, el tema de hoy es eficiencia. Vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 18, 36 al 38. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Eficiencia. Cuando usted y yo realmente tenemos puesta nuestra confianza en el Señor, no temeremos al pedirle algo al Señor. Cuando empezamos a buscar su entendimiento, su conocimiento, su revelación, en conocer a Dios. Porque muchas personas hablan de Dios, pero no lo conocen. Y no lo conocen porque no buscan en la palabra. No escudriñan las escrituras para conocer quién es Dios. Elías era un hombre temeroso de Dios. Elías fue un hombre que conoció al Señor. Sabía cuando el Señor le respondería y cuando no. Él sabía y entendía el tiempo en que Dios lo iba a usar. Pero sabía cómo Dios lo quería usar. Pero un hombre también que sabía que cuando le pediría algo a Dios, Dios lo haría. Pero la eficiencia que yo encontraba en Elías es que él no dudó en pedirle a Dios algo y Dios se lo concedió. ¿Por qué se lo concedió? Porque Dios veía cómo este hombre era fiel a Dios. Era fiel a Dios en todo lo que Dios le mandaba hacer. Él lo hacía, Elías lo hacía. Que aunque aquí encontramos que el profeta Elías, Dios lo usó para hacer un holocausto para Dios. Pero como él también lo encontramos en versículos anteriores, que él permitió que los profetas de Baal hacían un holocausto y le hacían un holocausto a sus dioses, pero ese holocausto nunca se consumió, inclusive lo tomaban como en son de burla. Elías, porque sea su Dios, debe estar dormido, debe ser que su Dios no lo escucha, debe ser que su Dios no está atento a sus peticiones, y porque veía que ellos hacían el holocausto, clamaban, y dice que duró más de mediodía esos profetas de Baal, orando y clamando a su Dios, pero no encontraron respuesta de su Dios. Pero como Eliseo hizo el holocausto, dice que aún en ese holocausto echó agua, hizo la leña, mató los bueyes, los puso en el holocausto que estaba haciendo, pero puso también leña, puso también el agua, pero también oró y clamó para que descendiera fuego del cielo y que ese fuego consumiera todo el holocausto. Pero la eficiencia es cómo Dios le responde a este hombre, pero la eficiencia de la oración. ¿Qué lo quiero llevar a usted? ¿Que será que usted y yo somos eficientes con el Señor? A veces creo que yo soy eficiente más en el trabajo, porque cumplo el horario, cumplo las metas, los proyectos, lo que me piden en el trabajo, el horario, las metas que están pidiendo, lo que tengo que hacer en el trabajo, el horario que tengo que cumplir, y como que lo cumplo, pero no le cumplo al Señor, porque nos preocupamos más por cumplir las cosas de este mundo. Es que yo tengo necesidades, es que yo tengo proyectos, yo tengo metas, tengo familia, tengo hijos, tengo esposa, tengo esposo, tengo una familia que mantener, tengo una casa que sacar adelante, y como que la eficiencia de la persona es más con el mundo, con lo que pueda obtener y lograr en el mundo, pero no con el Señor. Y muchos buscan al Señor es por temporadas, y temporadas es cuando hay un momento de crisis, un momento de dificultad, y como que ahí lo encuentran, pero no buscan a Dios precisamente en todo momento, en todo lugar. Y usted y yo encontramos que Elías, un hombre temeroso de Dios, pero dice la palabra que era un hombre también sujeto a pasiones. No quiere decir, dice que un hombre sujeto a pasiones como las suyas, como las nuestras, dice la palabra. Y quiere decir que un hombre de carne y hueso, tal como fue nuestro Señor Jesucristo. Un hombre también en el cual vino a habitar en un cuerpo como el suyo y como el mío. Pero también la eficiencia del Señor con el Padre. Una eficiencia en la cual la cumplió hasta la muerte y muerte de cruz. Y es ahí donde encontramos usted y yo cuál es la eficiencia que usted y yo tenemos. ¿Será que nos preocupamos más para que esa eficiencia la cumplamos más con el mundo, por cumplir los caprichos de pronto, por nuestras necesidades? Pero con Dios no. Dios conoce mi corazón, Dios sabe cómo soy yo, Dios sabe que yo lo amo, Dios sabe que yo lo quiero, y hacemos cosas incorrectas, hacemos cosas indebidas, o buscamos más lo del mundo y pensamos que Dios está agradado con lo que yo estoy haciendo. Pero yo hablo de Dios, yo conozco a Dios, sí, yo sé que Dios me responde, pero ¿será que nuestros actos, palabras, hechos, decisiones reflejan lo que Dios quiere que usted y yo hagamos o reflejemos, o estamos reflejando lo que el mundo nos ofrece? En este claro ejemplo de eficiencia encontramos la oración del profeta Elías. Una oración que el profeta Elías le hace en el monte Carmelo, donde su plegaria, su clamor y breve y directa oración a Dios produjo un efecto inmediato, pero también visible, en el fuego que descendió del cielo y consumió todo el holocausto. Dice que todos los profetas de Baal, todos los que estaban, lo vieron, que descendió fuego del cielo y consumió todo el holocausto. Quedó cenizas, no quedó prácticamente nada de ese holocausto que hizo
precisamente Elías en ese momento. Pero ¿qué encontraba yo? Que cómo es nuestra oración, cómo es la petición, pero cómo es esa eficiencia que yo tengo para con el Señor. ¿Será que si hay una eficiencia con el Señor? ¿O será que pronto yo busco a Dios es por cuando yo más lo necesito? ¿O será que lo busco de vez en cuando? Ya que debemos entender que una persona eficiente es una persona que avanza, que lucha, pero que con lo que tiene no se estanca, pero solamente cuento con esto, no solamente cuento con lo otro. No, una persona eficiente es esa persona que se esmera, se esfuerza por dar lo mejor. Y es así como usted y yo a veces nos esforzamos por dar lo mejor en el trabajo, en la casa, en la familia, con la esposa, con los hijos, con el entorno. Como que nos esforzamos. Venga, ¿y por qué no nos esforzamos en ser eficientes delante del Señor? ¿Será que cuando el Señor nos pide un ayuno renegamos? ¿Será que cuando nos toca empezar a leer la palabra como que tengo pereza, tengo sueño? Ay no, mañana la leo, otro día la leo. ¿Y será que si yo no tengo como algunos, si no tengo un policía encima que me esté diciendo, ore, ayune, lea la palabra, vaya que el Señor lo está buscando, el Señor quiere darle una palabra, que el Señor quiere una promesa, no lo hacemos? Y si no tenemos a policía encima, no lo hacemos. Encontramos que el Señor formó sus 12 discípulos, pero encontramos que no, el Señor estuvo todo el tiempo ahí como policía diciéndoles, acuérdense que yo ya les prediqué, acuérdense que yo ya les hablé, acuérdense que ustedes tienen un llamado y tienen que ejercerlo. No, la eficiencia de los apóstoles fue que todo lo que recibieron a través de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo lo continuaría con ellos, y ellos se aferraron al Espíritu Santo, a esa dirección, esa orientación, esa instrucción que les daba el Espíritu Santo, esa guianza. Pero ya el conocimiento lo habían adquirido a través de nuestro Señor Jesucristo, el conocimiento de la palabra, la revelación que les estaba dando el Señor, pero solamente era que se dejaran guiar por el Espíritu Santo para hacer la obra, y ellos cumplieron y fueron eficientes en el propósito por el cual el Señor los llamó. Y ahí donde yo lo quiero llevar a ustedes. ¿Será que usted y yo somos eficientes en el Señor? O vuelvo y le repito, ¿será que pronto necesitamos un policía para que el Señor nos diga qué tenemos que hacer usted y yo? Y debemos enfocarnos y obtener el máximo rendimiento utilizando el mínimo de recursos. Y el mínimo de recursos es, por ejemplo, cuando a usted le dan un determinado dinero, usted dice, no, yo necesito tal dinero, pero cuando usted se da cuenta, el dinero no le alcanzó porque no minimizó los gastos. O sea, usted no hizo un cálculo cómo podría gastar lo que tenía, lo que le dieron, sino que usted se desmandó a comprar, a usar o a pedir, y en un momento se dio cuenta que el dinero no le alcanzó, pero lo que compró prácticamente la mayoría no era necesario para lo que lo necesitaba. Y ahí es donde está nuestra eficiencia. Y está nuestra eficiencia. Debemos entrar y preguntarle al Señor cuál es el plan que Él tiene en este plan, este proyecto, esta meta, este objetivo, sea con su esposa, sea con su esposo, sea en el matrimonio, sea con los hijos, sea con los negocios, sea con los proyectos, sea con las metas, sea con los objetivos, sea en el ministerio, sea en el liderazgo, sea con los discípulos. ¿Cuál es la eficiencia que usted debe tener delante de la meta, del propósito que Dios le ha puesto a usted? ¿Cuáles son los objetivos que usted debe tener? Por eso, demos en cuenta que las empresas muchas veces ponen metas, proyectos corto, mediano, largo plazo, y ellos van mirando cómo va siendo la eficiencia del empleado, si va avanzando o no evolucionando. Si no va avanzando, empiezan a llamarle la atención, y si no, con el transcurrir del tiempo van a prescindir de esa persona porque no es una persona eficiente, como que no avanza, no evoluciona, y a veces como que se le exige y la persona se disgusta porque le exigen, pero ese es un cargo que usted tiene que ejercer con total criterio y autoridad, porque para eso se contrató. ¿Y por qué con el Señor no lo hacemos y como que las cosas del Señor las pasamos por la faja, como dicen algunos, y como que no, Dios me entiende, Dios sabe cómo soy yo, y como que esa es la fácil de nosotros, ¿cierto? Nos parece fácil sacudirnos y como que el Dios entiende y Dios sabe cómo estoy obrando yo. No, ahí no es que lo que piensen los demás o cómo estoy obrando yo. ¿Qué nos dice la palabra? Incluso en Hebreos 4:12 dice la palabra, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si yo trabajo la palabra, si la trabaja, le pido al Espíritu, si le pido al Espíritu Santo que esa palabra cumpla esa función dentro de mi vida, cumple lo que dice esta palabra, porque dice que es viva, es eficaz. Mire que la palabra es eficiente, lo que estamos viendo el día de hoy, eficacia, ¿cierto? Esa eficiencia lo cumple la palabra, porque dice que es más cortante que espada de dos filos, más cortante que cualquier otra cosa que usted y yo leamos, un texto, un libro, meditemos en cualquier libro. No, la palabra, porque y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Solo la palabra puede llegar allá. ¿Y cómo llega la palabra? Con el poder del Espíritu Santo. Algo que usted y yo queremos que haga otra persona, es la palabra lo que lo puede hacer, porque aquí lo está diciendo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y dice que entra hasta lo más profundo, pero corre el alma y corre el espíritu, y entra la palabra, y automáticamente dice, y disciernen los pensamientos y las intenciones que hay en el corazón. Y ahí donde debemos mirar cómo está la palabra en nuestras vidas, para que usted y yo tengamos esa eficiencia delante del Señor. ¿Será que esa palabra sí entra, o será
¿Será que yo leo la palabra por leerla? ¿Será que yo medito en la palabra? ¿Será que yo escudriño la palabra? ¿O será que muchas veces la leo porque me toca o porque me obligan o porque me dicen que tengo que leerla? ¿Y qué nos habla acá? Ya que aquí describe que la palabra del Señor es como viva, se refleja como viva y eficaz y es capaz de penetrar el corazón, pero también cumplir el propósito exacto por el cual el Señor la ha enviado, sin ella regresar vacía. Y esa palabra cumple esa función, y ahí es donde el Señor nos lleva a usted y a mí cumplir esa función en lo que el Señor nos quiere dar a usted y a mí, ya que por eso en Santiago 5:16 dice que la oración eficaz del justo puede lograr mucho y logra grandes resultados, tomando Elías precisamente como modelo de una persona cuya fe generó respuestas tangibles, unanimidad en la oración, y cerró los cielos por 3 años y medio que no llovió, pero después por la oración de Elías volvió a llover. Yo lo quiero llevar a usted, que queremos que usted y yo analicemos a la luz de las Escrituras como la eficiencia mía delante del Señor. ¿Será que de pronto yo soy una persona ineficiente? De pronto una persona que no es de confiar porque creo que me baso en mis emociones, pero el Señor nos quiere llevar a usted y a mí a ser una persona eficiente, de eficiencia con respecto a la palabra y la oración en la dirección del Espíritu Santo.